Que el Señor Jesucristo los bendiga. Hoy estudiaremos la lección 1 del curso Desarrollo Cristiano, que lleva por título ¿Qué debo hacer para ser salvo? Vamos a leer Hechos 16, 25 al 34. Dice de la siguiente manera: Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que con él estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. En la vida de cada persona llega el tiempo en que uno siente que debe tomar alguna clase de acción o vivir cierto tipo de experiencia para ser salvo. La pregunta anterior es una pregunta esencial de suma importancia para cada generación. Estamos en lo cierto al llegar a la conclusión de que algo tenemos que hacer de nuestra parte a fin de ser salvos. El consenso de que estamos perdidos, sin Dios, pecadores, condenados o cualquier otro término que usemos es absolutamente correcto, puesto que todos hemos pecado, Romanos 3:23. Todos debemos darnos cuenta de nuestra necesidad de salvación del pecado. Esta interminable pregunta va surgiendo para asediar a cada individuo en algún momento de su vida. Yo me uno a usted en la búsqueda de salvación. Yo también quiero ser salvo del pecado y del castigo eterno. Pero queda la pregunta acerca de la salvación. ¿Qué debo hacer? Esta lección se propone explorar realística y bíblicamente el plan de acción apropiado que inicialmente nos salvará de nuestros pecados. Posteriormente estudiaremos la conducta continua requerida para mantener nuestra condición de salvos. Errar en esto significa condenación eterna. Encontrar la verdad y obedecerla significará gozo eterno en el cielo al final. Tenemos que tener la ayuda y la intervención de Dios para encontrar y obtener la salvación. Salvo o salvar, ambos tienen varias connotaciones en la Biblia, comprendiendo desde la liberación física hasta la espiritual. Esta lección trata exclusivamente con la salvación o liberación del pecado hasta la magnitud cuando somos candidatos listos para el cielo, si morimos o si el Señor regresa por su iglesia. Definición: salvo. Viene de la palabra griega sozo, que quiere decir salvar, liberar, proteger, sanar, preservar. El diccionario Webster declara que en teología significa liberar a una persona o alma del pecado y castigo, redimir de la muerte espiritual. 16 referencias bíblicas sobre ser salvo. Note las siguientes referencias bíblicas que denotan acción de nuestra parte a fin de ser salvo. 1. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Santiago 1:21. El énfasis aquí está en la palabra. 2. El que en integridad camina será salvo.
Proverbios 28:18. El énfasis aquí está en caminar en integridad. 3. Tu fe te ha salvado. Ve en paz. Lucas 7:36 al 50. El énfasis aquí está en fe. 4. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Hechos 11:14. Lea Hechos 10:1 al 48, Hechos 11:1 al 18. El énfasis aquí está en te hablará palabras. 5. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Juan 10:9. El énfasis aquí está en entrar por la puerta, Jesús. 6. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. 1 de Pedro 3:21. El énfasis aquí está en bautismo. 7. Sed salvos de esta perversa generación. Hechos 2:40. El énfasis aquí está en ser salvo. 8. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Isaías 45:22. El énfasis aquí está en mirad a mí. 9. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16:31. El énfasis aquí está en creer. 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Efesios 2:5, 8. El énfasis aquí está en gracia y fe. 11. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:13. El énfasis aquí está en invocar el nombre del Señor. 12. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Tito 3:5. El énfasis aquí está en misericordia. 13. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mateo 10:22. El énfasis aquí está en perseverar. 14. Porque en esperanza fuimos salvos. Romanos 8:24. El énfasis aquí está en esperanza. 15. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Marcos 16:16. El énfasis aquí está en creer y bautizarse. 16. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 19. El énfasis aquí está en confesar y creer. Usted ha escuchado estas escrituras usadas separadamente y combinadas como una ruta de acción por una parte a fin de obtener salvación del pecado. Note que estas escrituras están por toda la Biblia, algunas referidas por profetas, apóstoles, Jesús, Salomón y Pablo. ¿Quién está correcto? ¿Se contradicen estos versos? ¿Debemos usar solo un versículo, todos los 16 versículos juntos, o 3 o 4 versos juntos para obtener una fórmula de salvación? Yo disputo que debemos usar todos los 16 versículos en su contexto, juntamente con todo el resto de la palabra de Dios, como refiriéndose a una acción obligatoria de nuestra parte. Estamos en un grave error al decirle a un pecador simplemente que crea, simplemente que se bautice, que tenga esperanza, que permanezca, o usar un solo versículo aislado. Todos son pertinentes con relación al resto de la palabra de Dios sobre el tema. Les presento otras escrituras que deben considerar con relación a la salvación de su alma. Que cuidadosamente y correctamente usemos la palabra de verdad en esta coyuntura. Segunda de Timoteo 2:15. Los siguientes son pasos progresivos que debemos tomar para obtener esta gran salvación. Detalles de cada punto serán cubiertos en lecciones subtrayentes. Fe. De la Biblia aprendemos que es esencial creer en Dios y en su palabra, o nunca tomaremos otro paso positivo hacia la salvación. La fe es un prerequisito absoluto en el acercarse a Dios. Sin embargo, la fe
o el creer solamente es insuficiente para obtener salvación del pecado. Estudie las siguientes escrituras junto con otras en su relación con la salvación. 1. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. 2. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. 3. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. 4. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 1:13. 5. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Primera de Corintios 1:21. Refiérase a cualquiera de las 16 primeros versículos que se relacionen con la fe y el creer. Arrepentimiento. Arrepentimiento es una de las doctrinas esenciales de la Biblia. Es una acción de nuestra parte que sigue al creer en Dios y su palabra. La palabra de Dios plena y simplemente enseña que tenemos que arrepentirnos. 1. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lucas 13:3. 2. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos 1:15. 3. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Marcos 2:17. 4. Ahora mando a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hechos 17:30. 5. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. 6. Que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Lucas 24:47. 7. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Después de que usted ha creído, tiene que arrepentirse. Arrepentimiento significa lamentarse por sus pecados, dar una media vuelta, experimentar un cambio de mente y corazón, pidiendo a Dios que le perdone por todos sus pecados del pasado. El siguiente es otro paso de acción afirmativa a tomarse: el bautismo. El bautismo en agua, por inmersión en el nombre de Jesucristo, es una parte esencial de la salvación. Usted notará en las Escrituras que es el medio por medio del cual la sangre de Cristo lava el pecado. Hechos 22:16 dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Tenemos remisión de pecados a través del bautismo en su nombre. Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. 1. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Juan 3:5. 2. Bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mateo 28:19. Note el hecho que el nombre aquí está en singular. El nombre debe ser usado en el bautismo, no los títulos: Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3. Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Hechos 2:38. Estudie estos versículos sobre el tema del bautismo. Lucas 24:47, Hechos 22:16, Primera de Corintios 16:11, Primera de Pedro 3:20 al 21, Romanos 6:3 al 4, Colosenses 2:12, Gálatas 3:27, Hechos 2:41, 8:12 al 16, 10:44 al 48, 19:1 al 7. Refiérase a cualquiera de los primeros 16 versículos de esta lección
que se relacionen con el bautismo en agua. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el consolador que Jesús envió al corazón y el alma del hombre. La iglesia de Cristo, la cual Él compró con su propia sangre, eso lo podemos leer en Hechos 20:28. Comenzó el día de Pentecostés, en Hechos 2:1 al 4, cuando el Espíritu Santo se derramó sobre la iglesia. Aquí muchos recibieron el Espíritu Santo, evidenciado con hablar en otras lenguas, como el Espíritu Santo les daba que hablasen. Esta experiencia está disponible hoy y es esencial en nuestras vidas. Leamos Romanos 8:9, dice de la siguiente manera: Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Nótese que aquí se refiere al Espíritu como Espíritu, Espíritu de Dios y Espíritu de Cristo. No está hablando de tres espíritus diferentes, sino de uno mismo. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. La esencialidad de tener el Espíritu. 1. Juan el Bautista, hablando de Jesús, dijo: Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Mateo 3:11, Marcos 1:8, Lucas 3:16, Juan 1:33. 2. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hechos 1:5. Juan 7:37 al 39. 14, 15 al 17. 15, 26. 16, 7 al 13. Jesús está enseñando acerca del Espíritu Santo en estos versos. 3. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Hechos 2:4. Experimentar el Espíritu Santo es el evento más emocionante de la vida. Somos altamente honrados por Dios de tener este gran regalo. Muchas escrituras nos dan entendimiento sobre esta gloriosa experiencia. Podemos leer Romanos 8:9 al 11, Joel 2:28 al 29, Hechos 2:1 al 18, Juan 3:1 al 8, Hechos 8:10, 19:1 al 6. Ser salvos del pecado y estar listos para el cielo es la búsqueda más importante de la vida. La salvación es más valiosa que las riquezas, la fama o aún la vida misma. La palabra de Dios es la única fuente que tenemos que nos dice cómo recibir salvación. Yo desearía que hubiera un capítulo o un libro de la Biblia que nos diera un detallado análisis paso a paso de todo lo que tenemos que hacer. Dios escogió colocar pepitas de verdad aquí y allí en su palabra para ser buscadas por usted y por mí. Esto es el propósito de esta lección. Trate como yo. Yo no puedo aceptar la idea de que simplemente creo en mi corazón y confieso con mi boca, y que esto solamente constituye la salvación del pecado. He leído mucho acerca de la fe, el arrepentimiento, el bautismo, el Espíritu Santo, para aceptar esta propuesta. ¿Nos atrevemos a aceptar fragmentos de la verdad sobre tan vital asunto como es la salvación? ¿Podremos vivir en fe e ignorar el bautismo? ¿Demandaremos el bautismo y pasaremos por alto el arrepentimiento? ¿Podremos ser salvos aceptando una parte del plan y rechazando el resto de la Biblia? Cuando escudriñamos la verdad en su totalidad y la obedecemos, podremos ser salvos. No se deje engañar por ninguna persona o ninguna enseñanza denominacional. Lea su Biblia, obedézcala. Esto le salvará. La reina de Saba viajó de lo último de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón.
Lucas 11:31 dice: pero alguien más grande que Salomón está aquí, Jesucristo. ¿Cuánto le ha buscado a él y su plan de salvación? No olvide este versículo en su búsqueda de salvación. Hechos 4:11 y 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos.